Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo chismecito de esos que nos encantan. Hoy prepárense porque tengo un temazo que literal va a hacer explotar las redes. Y sí, lo escucharon bien. Bomba. Mert Demir y Afra Saraolu, ¿se acuerdan de ellos? Pues, parece que hay un secreto a la vista. Ya saben, por si son nuevos por aquí, este canal es su dosis diaria de chismecito, noticias frescas y rumores jugosos del mundo del espectáculo, sobre todo turco. Y hoy tenemos un plato fuerte. Así que si les gusta estar al día, enterarse de todo lo que pasa y ser los primeros en saberlo, ya saben qué hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y prepárense para este vídeo porque créanme está que arde. Bueno, vamos al grano. Mert Demir y Afra Saraolu, ¿verdad? Seguro los ubican. Mert es un cantante turco súper talentoso con un estilo musical que ha conquistado a miles y Afra es Afra. Una de las actrices más queridas y cotizadas del momento, conocida por su carisma, su belleza y por supuesto por sus increíbles actuaciones. Seguro la recuerdan por su papel en Fazilet and Bekler, y más recientemente, por su interpretación de Seyran en la exitosa serie Yalan. Impresionante. Pero, ¿qué es lo que nos trae aquí? ¿Por qué esta bomba? Bueno, pues resulta que desde hace un tiempo, han comenzado a circular rumores muy fuertes sobre una posible relación entre ellos. ¿Y saben qué? Estos rumores no son solo rumores, hay pistas. Y son pistas bastante evidentes, por cierto. Primero, tenemos que recordar que Afra Saraolu, hasta hace poco, estaba en una relación con el actor Mert Ramazan Demir. Una relación que, por cierto, fue muy mediática y que muchos fans adoraban. Eran una pareja de ensueño. Su química en la pantalla, especialmente en Yalan, traspasaba la pantalla y los fans se enamoraron de su romance tanto dentro como fuera del set. Fotos, entrevistas, eventos, todo el mundo hablaba de ellos. Pero como suele suceder en este mundo, la historia llegó a su fin. Aunque no hubo confirmación oficial de la ruptura, los rumores se hicieron cada vez más fuertes, hasta que la confirmación se hizo obvia con el tiempo. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, análisis de fotos y comentarios que intentaban descifrar qué había pasado. Los fans más acérrimos, con el corazón roto, esperaban una señal de que la pareja volviera, pero la realidad les demostró lo contrario. Y aquí es donde entra nuestro otro Mert. Mert Demir. ¿Qué ha estado pasando? Pues lo que ha estado pasando es que últimamente tanto Mert como Afra han compartido muchas fotos en sus redes sociales que, digamos, han encendido las alarmas de los fans. ¿Por qué? Bueno, primero porque se los ha visto juntos en más de una ocasión. Sí, han sido captados en cenas, paseos, incluso en un concierto. Y no crean que se esconden, ¿eh? Se muestran bastante naturales, relajados y cómplices. Los paparazzi, siempre al acecho, han logrado capturar algunos momentos que han alimentado aún más las especulaciones. No son fotos posadas, son momentos robados que revelan una cercanía y una conexión que va más allá de la simple amistad. Ojo, no estoy diciendo que esto sea una prueba definitiva de una relación, pero, hay que siembra dudas. Es como si estuvieran probando las aguas, viendo cómo reacciona el público, antes de dar el gran paso. Además de las fotos juntos, hay algo más que ha despertado la curiosidad de los fans. Se trata de la interacción en redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mert suele dejar comentarios en las fotos de Afra, comentarios que son cariñosos, digamos. No son simples "qué guapa", son mensajes que denotan un interés más allá de lo profesional. Y Afra, por su parte, también responde. No son comentarios de amistad, no. Son comentarios con emojis de corazones, caritas enamoradas y cositas que definitivamente dejan entrever algo más que una simple amistad. Estos intercambios en redes se han convertido en un juego, en una forma de coquetear públicamente, manteniendo a sus seguidores en vilo y avivando la llama de la especulación. Las cuentas de fans se han dedicado a recopilar y analizar cada comentario, cada me gusta, cada interacción, creando un verdadero detective club online. Y aquí es donde viene lo más jugoso. El secreto a la vista. ¿Por qué recuerdan que les dije que hay pistas? Bueno, pues parece que estas pistas no son solo visuales.
También hay rumores muy fuertes que aseguran que Mert y Afra han estado pasando mucho tiempo juntos, a solas. Dicen por ahí, y esto es pura especulación, claro, que han estado visitando lugares románticos, que se han ido de escapadas, y que, bueno, la chispa habría surgido. Las fuentes cercanas aseguran que han sido vistos en lugares apartados, disfrutando de la compañía del otro, lejos de las cámaras y de los focos. Se habla de cenas a la luz de las velas, de paseos nocturnos por la playa, de momentos íntimos que han fortalecido su conexión. La verdad es que con la belleza y el talento de ambos no me sorprendería. Son dos personas muy atractivas y, desde luego, harían una pareja explosiva. Y no solo eso, también se rumorea que la conexión entre ellos es muy fuerte, que se entienden a la perfección, y que comparten muchos intereses en común. Esto, por supuesto, solo aumenta las expectativas de los fans. Ahora bien, ¿por qué digo que es un secreto a la vista? Pues porque, a pesar de que no hay confirmación oficial, todo apunta a una posible relación. Las pistas están ahí, las indirectas también, y los fans están que no dan más de la emoción. La frase secreto a la vista es perfecta para describir la situación, porque aunque no lo confirmen abiertamente, la información está por todas partes. Es como un rompecabezas al que le faltan las piezas finales, pero la imagen general es bastante clara. Pero, ¿qué dice la gente? ¿Qué opinan los fans de Mert y Afra? Pues la verdad es que la reacción ha sido mixta. Por un lado, hay muchísimos fans que están encantados con la idea. Dicen que harían una pareja perfecta, que se ven súper bien juntos y que les encanta la química que parecen tener. Han creado cuentas de fans dedicadas a shippearlos, han editado fotos y vídeos que celebran su posible romance, y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y emoción. Ven en ellos una pareja con mucho futuro, con una energía y un atractivo que los cautiva. Creen que ambos se complementan a la perfección y que juntos serían imparables. Por otro lado, también hay fans que extrañan la anterior pareja de Afra, y que, digamos, no están tan contentos con la posibilidad de esta nueva relación. Algunos dicen que es muy pronto para que Afra se involucre sentimentalmente con alguien más, y que prefieren que se tome su tiempo. Estos fans, apegados a la antigua relación, se resisten a la idea de ver a Afra con alguien que no sea su anterior pareja. Sienten que la nueva relación es una traición a sus recuerdos y a su cariño por la pareja anterior. Expresan su tristeza y su nostalgia en las redes sociales, y se niegan a aceptar la posibilidad de un nuevo romance. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Mert y Afra han hablado sobre estos rumores? Pues, hasta el momento, no han hecho ninguna declaración oficial. Ambos se han mantenido muy discretos, sin confirmar ni negar nada. Han evitado hablar del tema en entrevistas y han preferido no pronunciarse al respecto en sus redes sociales. Un silencio que, por cierto, alimenta aún más los rumores. Esta estrategia, aunque comprensible desde su punto de vista, solo ha servido para aumentar la curiosidad y la especulación. El silencio es un arma de doble filo, por un lado, les permite mantener su privacidad, pero por otro, aviva la llama del interés público. Las entrevistas que conceden, por supuesto, son analizadas al milímetro. Los periodistas se esfuerzan por sacarles alguna declaración, alguna pista, pero ambos saben jugar el juego y evitan responder preguntas directas. Sus gestos, sus miradas, sus silencios, todo es interpretado y analizado por los fans. Así que, en resumen, lo que tenemos es esto: dos celebridades muy queridas, fotos sospechosas, interacciones en redes sociales que sugieren algo más que amistad, rumores de citas secretas, y un silencio oficial que lo dice todo. ¿Conclusión? Todo apunta a que hay algo entre Mert Demir y Afra Saraolu. ¿Pero qué es exactamente? ¿Amor, amistad, o algo más? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este tema dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier confirmación, a cualquier pista que nos revele la verdad. Y por supuesto les mantendremos informados. Las próximas semanas serán cruciales. La expectativa es alta y cada movimiento de Mert y Afra será analizado con lupa. Los fans estarán pendientes de cada publicación, de cada evento, de cada interacción. Las redes sociales se convertirán en un hervidero de especulaciones y teorías. La prensa del corazón, por supuesto, estará al acecho buscando la primicia, la declaración, la foto que confirme la relación. Y no solo eso, también es posible que surjan nuevas pistas, nuevas informaciones, nuevos rumores.
Tal vez veamos más fotos juntos, tal vez escuchemos declaraciones de fuentes cercanas, tal vez haya una confirmación indirecta en alguna entrevista. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contársela. Así que, ya lo saben, estén muy pendientes. Y no olviden que esto es solo un resumen de lo que está pasando. Hay muchas más noticias, más detalles y más rumores que vamos a ir compartiendo. Estén atentos a las futuras actualizaciones de mi canal. Bueno, y hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que T y Afra son pareja? ¿Les gustaría que lo fueran? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Quiero saber qué opinan. ¿Apoyan esta posible relación? ¿O prefieren que Afra se tome un tiempo? ¿Creen que Mert es el indicado para ella? ¿O tal vez prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos por aquí, compartiendo este chismecito conmigo. Ya saben, este es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y antes de irnos, no olviden dejar su like, es súper importante para mí. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que les guste el chisme. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.